Continuamos con nuestra serie, Ser como Jesús. Sean todos bienvenidos, me da gusto verlos. Ya estamos con la enseñanza número 24, hermanos. Ya ha sido un avance interesante el que hemos llevado con esta serie y damos gracias a Dios por el tiempo que se ha usado, que se ha invertido, y creo que hemos aprendido algo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí hemos aprendido? Como que casi nos hace falta aprender más entonces. Pues vamos a seguir echándole ganas. El título de esta mañana, el título de esta enseñanza es Honrando a Dios en la vida de mis hijos. La semana pasada hablábamos acerca del corazón, ¿cierto? Acerca de todo el ser, de todo lo que involucra, qué es lo que la Biblia habla con respecto a este tema. Y pareciera, hermanos, pero no. Pareciera como que es ahora acerca del corazón, pero como que la segunda parte, pero pareciera, pero no. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura, porque todos nacimos o venimos de papá y mamá, ¿cierto? O levante la mano, ¿quién surgió de generación espontánea? Ninguno. Ah, qué bueno. Entonces, creo que todos vamos a aplicar en esto, entonces, en esta enseñanza. Pero ¿qué les parece si primero oramos? ¿Sí? Vamos a orar, que sea el Señor el que nos dirija, que Él sea el que hable y que su palabra entre profundamente. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias porque eres bueno y gracias por tu misericordia y tu fidelidad hasta este momento, Señor. Gracias, Padre, porque tú has permitido que podamos llegar a este lugar, que lleguemos con bien. Y gracias, Padre, porque tú tienes algo para nosotros el día de hoy. Rogamos que tú seas el que nos confronte, que tú seas el que nos guíe, Señor. Y Padre, que tu palabra sea la que nos demande actuar en obediencia hacia ti, Señor, a lo que nos estás enseñando. Muchas gracias, Dios, porque eres bueno, y gracias porque tú has provisto de tu palabra, Señor. La palabra es la palabra profética más segura, Señor, que podemos tener en nuestras manos. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno, y gracias porque tú nos guías, tú nos guardas, y tú eres el que suples y provees para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿ya tenemos el título? ¿Ya lo anotaron? Bueno, los que estén anotando, los que no, pues ya lo anotarán después o ya se lo aprenderán después. Entonces, creo que es muy importante, hermanos, el que nosotros podamos ver o podamos explicar un poquito acerca de lo que es la relación padre e hijo, ¿sí? Y en nuestra sociedad, hermanos, vemos cómo, y estoy hablando en términos naturales, generales, ¿sí? Ya posteriormente me iré a la iglesia. Pero en términos generales podemos ver de muchos hombres y mujeres que no han tenido una relación correcta con sus padres. Y al referirme a padres me refiero a papá y mamá, ¿sí? Papá y mamá, no nomás papás, aunque más adelante vamos a hacer una pequeña distinción, pero es importante que primero tengamos bien el concepto al que estamos hablando. Y me voy a referir a padres, papá y mamá. Y vemos cómo en nuestra sociedad, incluso las mismas autoridades, ¿no? Mencionan que es más fácil que un hombre o una mujer, hombres más específicamente, lleguen a ser delincuentes o lleguen a cometer suicidio o tener problemas con autoridades, precisamente porque no han tenido una buena relación con sus padres. Y eso lo podemos ver, hay estadísticas ahí que respaldan esta información que les estoy dando. Y eso es precisamente porque desde pequeños no tuvieron una figura de autoridad, no tuvieron una figura de protección, y esto los ha llevado a actuar y a cometer diferentes
diferentes cosas, vamos a dejarlo ahí. Y podemos ver mujeres educando a sus pequeños solas, porque no existía la figura paterna. O podemos ver incluso pequeños siendo educados por las abuelas, por la abuela, porque los papás o eran muy jóvenes o no quisieron atender esa nueva responsabilidad de criar a un pequeño. Y eso está a la vuelta de la esquina, hermanos, no está muy lejos. Y podemos ver, como les comentaba, en nuestra sociedad todo eso, y podemos ver cuáles son las consecuencias de todo esto. Pero aún dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, la mayoría o algunos de nosotros venimos aún de matrimonios fallidos. O a lo mejor no de matrimonios fallidos, pero sí no tuvimos algún ejemplo de padre o madre correcto en nuestras vidas, ¿sí? Y eso a su vez nos trae consecuencias porque no sabemos de qué manera relacionarnos con Dios. Y eso afecta en nuestra vida espiritual y eso afecta en nuestro crecimiento espiritual y va a afectar en la forma en cómo estamos criando a nuestros pequeños. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tengamos un concepto correcto acerca de quién es Dios y cuál es su figura como Padre en nuestras vidas. Y que esto también, no sé, y comentaba hace un momento, no sé cuál haya sido la situación de cada uno y cuál haya sido la relación que hayan tenido con sus padres. Probablemente hay algunos traumas ahí que marcaron sus vidas, probablemente no, y qué bueno si no es así. Pero si hay algo que necesitamos entregar en las manos del Señor, es importante que lo hagamos. Y es importante, por eso les comentaba hace un momento, ¿recuerdan el ejemplo que les puse la semana pasada con respecto a una fuga de agua en una casa? Que tenemos que a veces provocar algunos daños e irnos hasta la profundidad del problema para poder solucionarlo y ahora sí poner ya todo lo que tengamos que poner. Pues probablemente hoy tengamos que irnos un poquito a la profundidad de nuestros problemas. O tengamos que irnos un poquito y a lo mejor tocar algunas llagas o algunas heridas que estén ahí de años atrás. Y que es importante que nosotros también como padres que nos hayan marcado esas experiencias y que ahora no nos permitan crecer o que no nos permitan relacionarnos con nuestros pequeños. ¿Sí? Ahora, aún en nuestra juventud, en nuestra niñez, no sé en qué etapa de nuestra vida haya sucedido esto, y si no hay nada, perfecto, qué bueno, gracias a Dios, pero si hay, pongamos atención a lo que lo que se va a exponer para que podamos crecer todos. ¿Está bien? Miren, la Escritura nos enseña la forma correcta en que debemos relacionarnos con nuestros hijos. Y Dios se preocupa por las siguientes generaciones. He de ahí su instrucción de repetir a los hijos y de aprovechar cualquier situación o circunstancia para poder afianzar su fe en Dios. Que los ayudemos a madurar tanto espiritual como físicamente, que estemos proveyendo todo. Por eso recuerden cuando el Señor daba las indicaciones a Israel: escucha Israel, y todas estas palabras y se las vas a repetir a tus hijos y al acostarse, al caminar, al comer, al trabajar, al hacer absolutamente todas tus actividades vas a enseñar a tus hijos. Recuerden que el pueblo venía de toda una era de esclavitud, muchísimos años siendo esclavos, y tenían esa mentalidad de esclavos, no podían pensar más allá. Por lo tanto, el Señor, su preocupación de enseñarles cómo se tenían que relacionar con Él y cómo tenían que enseñar a sus hijos a relacionarse. ¿Sí? Dios no piensa en este momento, Dios piensa en generaciones. Dios piensa en tus hijos, en los hijos de nuestros hijos y todavía más adelante. Es de ahí la importancia.
Pero es importante que nosotros como hijos de Dios sepamos primero cuál es nuestra posición legal, nuestra responsabilidad y cuál es la apertura que tenemos delante de Dios. Porque si nosotros primero como hijos no nos identificamos de esa manera y no sabemos cómo está esa relación, va a ser muy complicado que nosotros se la podamos pasar a nuestros pequeños. O la forma en cómo lo vamos a hacer va a ser en una forma distorsionada. ¿Sí? Nuestra responsabilidad en la vida de nuestros hijos es representar al Padre. Si analizamos esta palabra de representar al Padre, es que somos, miren, se puede escuchar como repetitivo, pero somos los representantes de Dios en la vida de nuestros hijos. Y eso es una gran responsabilidad, hermanos. Gran responsabilidad. Nosotros estamos representando a Dios delante de ellos. Y fíjense ahora no sé si fue esta semana o la anterior, yo estaba viendo junto con mis hijas un documental. Es una película documental que se llama Muéstrame al Padre. Es de estos hermanos que se llaman, son los hermanos Kendrick. Han hecho ya una serie de películas y esta última se llama Muéstrame al Padre. Y en esta película documental explicaba uno de los expositores que nosotros como padres, nuestra responsabilidad esencial es presentar al Padre delante de nuestros hijos, pero que a veces esa función de espejo o está quebrado o está empañado. Es decir, la imagen que estamos mostrando a nuestros hijos es o distorsionada o no se ve claramente. Y Dios nos va a pedir cuentas de eso. Es nuestra responsabilidad el poder enseñar a nuestros pequeños cuál es mi función como hijo. Yo como hijo, cómo estoy con el Padre, y esto mismo transmitírselo a ellos. Por eso es que yo debo honrar a Dios y mostrárselo a mis hijos. Y en la vida de mis hijos yo debo demostrar al Padre. Por eso es que debemos honrar al Señor, debemos honrar al Padre. Vamos entonces a Romanos, y es importante que primero nosotros, y todo esto ya nos lo han enseñado precisamente en esta misma serie, ya nos lo han enseñado, pero es importante poder empezar a tejer, poder encajar todo esto para tener una idea de lo que estamos hablando. Romanos 8, por favor, vámonos a los versículos 14 al 17, por favor. ¿Ya estamos ahí? Romanos 8, versículos 14 al 17. Dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, a quien me voy a dirigir exactamente o específicamente es a aquellos que nos sentimos o nos identificamos como hijos de Dios. Antes estábamos en una relación de enemistad con el Señor. Nacimos en enemistad con el Señor, ¿sí? Nacimos en enemistad, pero gracias a Dios
que Él se ha manifestado a nosotros, ha provisto el medio de salvación y ahora no solamente estamos en amistad con Él, sino que Dios nos ha adoptado y ahora somos sus hijos. Nos ha dado derechos legales, nos ha dado privilegios, pero también nos ha dado responsabilidades. Somos sus hijos y es importante que nosotros podamos captar eso. Somos hijos de Dios. Y nosotros debemos identificarnos de esa manera. Si no nos identificamos de esa manera, nuevamente revise las escrituras, cheque qué es lo que no cuadra para que usted se pueda identificar como hijo de Dios. Dios ha diseñado un plan muy especial por medio del cual los cristianos pueden aprender acerca de la relación que Él desea tener con nosotros, con sus hijos. Y esta es la familia. Y dentro de este núcleo familiar, los padres, o sea, nosotros, debemos ser los ojos, los oídos, las manos, la voz y el corazón de Dios para nuestros hijos, para que ellos aprendan a entender cómo es Dios y cómo ellos deben reaccionar hacia Él. Son de suma importancia las correctas relaciones y roles, porque de ahí nuestros pequeños, a su debido tiempo, van a escoger a su futura esposa o esposo. Recuerden lo que dice la Escritura: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sí? Y esta Escritura, esto que les acabo de mencionar, está en Génesis. ¿Adán y Eva tenían padre y madre? No, así como tal no tenían padre y madre. Sin embargo, el Señor estaba poniendo un principio de que los pequeños, o bueno, los hijos van a salir de ese núcleo familiar y que van a salir de un matrimonio unido, consolidado, que ya tuvieron un ejemplo de vida, que ya tuvieron un ejemplo de cómo trata un padre o un esposo a su esposa y viceversa. De ahí, en eso están puestos sus ojos. De ahí van a salir y de ahí es que van a ellos empezar a hacer su vida con alguien más, si el Señor así lo quiere. Entonces, en la medida en que tú, varón, trates a tu esposa, ese es el modelo en que tu hija se va a basar para buscar a su esposo. Y en la medida que tu mujer trates a tu esposo, ese es el modelo que tu hijo va a buscar para una esposa. ¿Sí? Es de ahí la importancia de tener unas relaciones estrechas, el tener relaciones bien fundadas, bien consolidadas en la Escritura. ¿Por qué? Porque son los modelos a seguir de nuestros pequeños. Si eres un hombre que maltrata a su mujer, que le grita, que abusa de ella físicamente, verbalmente, que no hablas con amor, que no hablas con cariño, que no pedimos las cosas adecuadamente, bueno, entonces tu pequeña va a buscar ese tipo de hombre porque va a decir: no, yo quiero a alguien que me pegue para que me sienta amada. Como a veces están totalmente distorsionadas estas relaciones, porque ahora piensan las mujeres o las nuevas generaciones que si no las golpean, no las están amando o no les están demostrando amor, lo cual es totalmente incorrecto. Entonces, es importante, primero, nosotros como hijos, identificarnos de esa manera y saber cuál es la relación que yo debo de llevar con el Padre. Y miren, si mi ejemplo de padre y madre estuvo distorsionado, o porque no eran creyentes, o porque no tenían la información correcta, y eso marcó tu vida, bueno, el Padre nunca te va a hacer eso. El Padre Celestial nunca te va a hacer eso. El Padre Celestial es perfecto, hermanos. Yo en la mañana estaba meditando acerca de lo que se está exponiendo, acerca de esto, y yo oraba al Señor.
Y yo le decía, eres el Padre perfecto. Y cuando intenté dimensionar lo que yo estaba diciendo, analicé, normalmente nosotros no utilizamos la palabra perfecto en el sentido correcto que es, porque somos seres imperfectos nosotros, cometemos errores y por lo tanto todo lo que podemos crear después de nosotros va a ser imperfecto, va a fallar en algún momento, absolutamente todo. Todo lo que nosotros podamos crear va a ser imperfecto. Entonces el concepto que nosotros pudiéramos tener de perfección aún se queda corto porque no conocemos una perfección total. Sin embargo, el Señor es el Padre perfecto. Él no tiene errores, Él no pide opinión a nadie para saber qué es lo mejor para nosotros. Él no va y pide ayuda de alguien más para poder sacarnos de algún problema en el que a veces nosotros mismos nos metimos. Hemos estudiado acerca de sus cualidades como Dios. Él es el Todopoderoso, Él es el que todo lo sabe, Él es el que está en todos lados. Y ese concepto de perfección nos quedamos muy cortos, hermanos, en la medida de que Él es el Padre perfecto. No hay nadie como Él, absolutamente nadie como Él. Y lo tenemos a Él como Padre. Y a veces queremos ocultarle nuestros problemas como si Él no lo supiera, hermanos. O no queremos que nos examine nuestro corazón, porque a veces no sé si sea el orgullo o no sé si sea que no queremos desnudarnos delante de Él como si Él no nos conociera. Pero Él es el Padre perfecto y qué bendición poder llegar y decirle Padre. Y les digo, si tuvimos una relación complicada en nuestras vidas, es nuestra responsabilidad ahora el poder irnos directamente con el Padre, saber cuál es nuestra relación con Él, identificarnos de esa manera, y eso es ahora lo que debemos heredar a nuestros hijos. Entonces, les repito, son de suma importancia las correctas relaciones y roles, porque de ahí los pequeños a su debido tiempo van a escoger a su futura esposa o esposo. A través de los buenos padres, nuestros hijos aprenden a entender mejor quién es Dios, cómo es Él y cómo debemos actuar hacia Él. Los padres debemos actuar hacia nuestros hijos como Dios actúa hacia nosotros. Que nuestros hijos puedan ver, sentir, escuchar y entender cómo es Dios a través del trato que nosotros les damos hacia ellos. Y en verdad, o sea, se oye de mucha responsabilidad, se oye muy fuerte. En verdad yo reconozco que me he quedado corto en todo eso. Y que sí necesito crecer más en eso. La obediencia hacia Dios va a ser la medida en que nuestros hijos van a usar para obedecernos a nosotros. O sea, dependiendo cómo ellos vean cuál es nuestra obediencia hacia Dios, esa va a ser la medida que nuestros hijos, de una manera directa o indirecta o consciente o inconsciente, van a usar para obedecernos a nosotros. Si ellos nos ven mintiendo, ¿ustedes creen que ellos en algún momento no nos van a mentir o van a mentir? Claro que sí. Y el Señor nos dice que no mintamos. Y miren, vamos a ver algunos puntos importantes en los cuales Dios actúa en nosotros como hijos y cuál es nuestra responsabilidad nosotros como padres, el poder enseñarle a nuestros pequeños. ¿Estamos listos? Vamos por favor a Efesios.
vámonos a Efesios, capítulo 5, versículos 23 y 24. Vamos a tomar solamente la parte B y la parte A de cada versículo. Efesios 5, 23 y 24. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y les comentaba que íbamos a utilizar la parte B y la parte A, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un punto importante, la autoridad. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que estamos bajo autoridad y que Él es nuestra máxima autoridad. ¿Sí? Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, así como la iglesia está sujeta a Cristo, Él es nuestra máxima autoridad. Arriba de nuestro Dios ya no hay nadie. Él es el máximo, Él es todopoderoso. Pero hay una razón más. Él nos ha salvado, Él es nuestro Salvador, Él puede decirnos a nosotros, puede indicarnos cualquier cosa, hermanos. Y nuestra responsabilidad es obedecer, es nuestra autoridad. Vámonos al Salmo 100, por favor. Salmo 100, versículo 3. ¿Ya estamos ahí? Dice la Escritura, Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, Él nos creó, Él nos compró. Somos doblemente suyos, hermanos. Y hace unos días, en una enseñanza del pastor Pietro, él comentaba, y la enseñanza estaba basada en la parábola de los talentos, ¿recuerdan? No tiene muchos domingos que escuchamos esta enseñanza. Pero él comentaba algo que a mí se me quedó bien grabado en mi cabeza. Que Dios nuestro Creador, Él en donde puso vida, ¿no tiene derecho a demandar honra en donde Él puso vida? Claro que sí. Él nos hizo, Él nos formó. Entonces, Él es nuestra máxima autoridad. Entonces, Él espera honra de cada uno de nosotros. Él espera que nosotros le obedezcamos. Él espera que nosotros reconozcamos nuestra autoridad y a su vez nosotros poder pasar esa autoridad a nuestros pequeños. Nosotros tenemos que ser la primer figura de autoridad en la vida de nuestros hijos. Pero si nos ven nuestros pequeños, que viene algún agente de tránsito y nos hace el alto y nosotros nos seguimos derecho, o que no estamos pagando nuestros impuestos a tiempo y como nos demanda la autoridad, si nuestros pequeños no son capaces de respetarnos a nosotros como autoridad, no esperen que lo hagan con otras figuras de autoridad en sus vidas. ¿Sí? Porque sí van a tener figuras de autoridad que no van a ser los papás, que van a ser los maestros, que van a ser los agentes de tránsito, que van a ser, no sé, jueces. Muchas figuras de autoridad en el trabajo, los jefes, los supervisores. Y debemos mostrarles todo eso. Es muy, muy importante que nosotros podamos dejar bien plasmado eso en nuestros pequeños. Pero si nosotros primero no reconocemos la autoridad de parte de Dios en nosotros, va a ser complicado que se las podamos transmitir a ellos. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Es importante que nosotros, hermanos, podamos primero reconocer esa autoridad de parte de Dios, someternos a esa autoridad y poder mostrársela a nuestros pequeños. Y miren,
Hace ya varios años, y creo que ya lo he comentado, uno de nuestros vecinos que no se preocupó, o no sé, no me gustaría etiquetar, pero la cuestión es de que sus hijos empezaron a crecer, a desarrollarse, a hacerse adolescentes y todo, y pues empezaron a utilizar drogas, alcohol, y el hombre, el vecino, pues se ve buen hombre, preocupado, y gracias a Dios ya se está reuniendo en una iglesia cristiana. Pero hubo un tiempo en que sus hijos se metieron en un problema total, que la policía llegó y se llevó a uno, lo alcanzó a meter a su casa, el otro sí se lo llevaron los oficiales. Y ahí estaba después el pobre hombre tratando de sacar a su hijo de la cárcel y buscando para la fianza y total. O sea, ahí hubo un momento muy amargo en este hombre. Total que a lo que yo voy con todo esto es de que si nosotros no nos encargamos de enseñarle a nuestros hijos el bien, alguien más va a venir a hacerlo. Y eso no nos va a gustar, hermanos. No nos va a gustar. Que alguien más venga y ejerza su autoridad sobre esos pequeños, sobre nuestros hijos. Pero si nosotros no nos preocupamos desde pequeños en ayudarles, en enseñarles todo este tipo de cosas, toda la autoridad, el portarse bien, entonces nosotros mismos también vamos a pagar las consecuencias. Y eso es en la parte de la autoridad. Y dentro de todos los atributos de parte de Dios, sabemos que Él es un Dios que tiene autoridad, pero también sabemos que es un Dios de amor. Y miren, en Romanos 5:7, si gustan seguirme, por favor. En Romanos 5:7 dice el apóstol: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y subrayen ahí en el versículo 8, muestra su amor para con nosotros. Y hemos estado aprendiendo, bueno, no sé quiénes han estado siguiendo la serie que está exponiendo el pastor Raúl, del verdadero amor, pero hemos estado aprendiendo muchísimo acerca del verdadero amor, acerca de los afectos y acerca del verdadero amor que es Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, es decir, se dio a sí mismo por nosotros en muestra de su amor. Y ojo, no nos perdona por su amor, nos perdona por su justicia. Pero somos amados, y la forma en como Él mostró su amor es que Él ya proveyó el medio de salvación. Los afectos son muy importantes dentro de la familia, así como las muestras también de afecto. Dios nos ha dado la mayor muestra de amor al darse a sí mismo, y podemos mostrar ese amor con quienes nos rodean. No seamos ásperos con nuestros pequeños. De vez en cuando hay que darles su abrazo, hay que darles su beso, hay que darles palabras de aliento, palabras de amor. Y nuevamente, si tú no recibiste esas muestras de afecto y no recibiste un buen ejemplo, pues entonces es tiempo de que empecemos a cambiar, empezar a tomar otras actitudes, otras acciones para con nuestros pequeños. ¿Sí? Es importante llevarlas a cabo, es importante mostrar ese amor. Y no nada más cuando nos preguntan algo contestar, y ya a veces nada más con monosílabos, ¿no? No, sí. Sino el llevar una relación con nuestros pequeños. ¿Cómo te fue? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron? Decirles que los amamos, que son amados por Dios también.
Porque eso marca, hermanos, en verdad, marca en nuestras vidas. Y es importante que nosotros lo hagamos. ¿A ustedes no les gusta cuando Dios les muestra su amor de otras formas? Digo, sabemos que Dios nos ha provisto para solucionar el mayor de los problemas, que era la enemistad con Él. Pero aún así Dios nos sorprende luego con otras cosas, con muchas otras cosas. Es importante que nosotros demos esas muestras de amor, muestras de cariño, muestras de afecto. Que lo hagamos con nuestros pequeños desde pequeñitos. Que si no somos muy expresivos, empecemos a cambiar eso. Empecemos a quitarnos ese yeso que luego tenemos encima de nuestro carácter, empezar a quebrarlo y empezar a sacarlo. Debemos mostrar un amor sacrificial hacia la esposa, a varones, y también a nuestros hijos. Debemos dejar nuestra comodidad. A veces nos cuesta trabajo, a veces me cuesta trabajo, en verdad, o sea, a mí me cuesta trabajo. Oye, ya es día de sacar la basura. Ay, ahí vamos. Oye, ya es hora de hacer esto o hacer lo otro. Y bueno, tenemos que salir de nuestra comodidad. Es lo que nos demanda el Señor, así como Cristo amó a la iglesia, así también tú, varón. Así tienes que amar a tu esposa en un amor sacrificial, en un amor que dejes de lado tus afectos, que dejes de lado tus comodidades para poder amarla. ¿De qué manera las vamos a amar? Bueno, pues de la manera en como ellas se sientan amadas. Pregúntenles, ¿de qué manera ellas se sienten amadas? Y amémoslas de esa manera. Hay que dar esas muestras de amor. Recuerden, es importante que nos sigan nuestros pequeños, pero debemos cuidar por el camino donde vamos andando, porque ellos nos están viendo, porque ellos nos están siguiendo. Ahora, ¿es importante que nuestros hijos desarrollen confianza hacia nosotros? ¿Sí o no? Es importante que seamos una figura de autoridad para ellos. Es importante que los amemos, pero también es importante que ellos desarrollen esa confianza con nosotros. Confianza en que vamos a estar ahí para ayudarles, en que vamos a ayudarles, en que vamos a proveerles, en que al menos van a tener un lugar seguro donde se puedan sentir así, ¿cierto? Es importante. Y ahora, ¿ustedes creen que es importante que nosotros desarrollemos esa confianza con nuestro Padre? Claro que sí, es elemental. Miren, vámonos por favor a Mateo 6. Mateo 6, a partir del versículo 31. ¿Ya estamos ahí? Dice, no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, no estés preocupado, no estés estresado por todo eso. Tú haz lo que a ti te corresponde y ya el Señor va a proveer. Y versículos arriba o versículos antes de esto que acabamos de leer, habla precisamente de las aves y habla de los lirios, ¿sí? Y hace unos días me compartieron una conferencia de este historiador y teólogo César Vidal, y este hombre mencionaba acerca de las aves. Decía, ¿has visto en algún momento alguna ave yendo a pedir un préstamo bancario o abriendo una cuenta corriente
¿O haciendo fila para ir a pedir alimentos en un albergue? No, la realidad es que no. No se ha visto ninguna ave de esa manera, con esas actitudes o con esas actuaciones. Claro que no. El Señor es quien les provee. El Señor es quien les da. Y ahora viene más abajito, ¿no? La pregunta, ¿no son ellas importantes, pero no eres tú más importante que ellas? ¿No somos más importantes nosotros como hijos de Dios, como creación de Dios, más importante que todas esas aves? Claro que sí. Y el Señor sabe de todas y cada una de nuestras necesidades, no necedades, necesidades. El Señor sabe perfectamente de qué es lo que Él nos va a dar, conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Entonces es importante que nosotros también en la vida de nuestros hijos podamos formarles esa confianza. Que nosotros seamos hombres y mujeres confiables. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y esto abarca muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Y perdónenme, pero voy a pisar algunos callos. Nosotros, como hombres y mujeres, repito, nuestros pequeños nos están observando. Y si nuestro sí es sí y nuestro no es no, así lo va a ser para todas las áreas en nuestra vida. Tanto para la disciplina con nuestros hijos, tanto en lo positivo o en lo negativo. Que si les prometimos un dulce, denles el dulce. Si les prometieron un par de tablazos, dénselos también. Con amor y disciplina. Pero también recuerden que nuestros pequeños nos están observando. Y si tú tienes una responsabilidad con alguien, y ahí voy. Si tú tienes un compromiso, respétalo. Si tú tienes una cita con alguien, respétala. Si tú quedaste con alguien a cierta hora, respétala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso va en muchos sentidos, hermanos. Nuestros pequeños nos están observando. Nuestros pequeños se están viendo. Y si te están escuchando que tú estás quedándote de ver con alguien y a la mera hora no vas, eso mismo les estás enseñando a tus pequeños. Y miren, eso tiene muchas vertientes. Y les voy a poner un ejemplo. Si tú quedaste de irte a tomar un café con uno de tus amigos o alguna de tus amigas y no llegas a esa cita sin avisar previamente, eso es una falta de respeto, ¿sí? Para la persona con la que acordaste verte. Porque tú no sabes todo lo que la otra persona tuvo que mover para que pudieran tener esa cita. Quiere decir que estás tomando el tiempo y estás tomando de las actividades de la otra persona sin su consentimiento y sin tener un respeto por las actividades y el tiempo de la otra persona. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres confiables, ¿sí? Sea cual sea la cita en la que tú hayas acordado llegar, llega. Entiendo que hay imprevistos, entiendo que hay cosas que se salen de nuestro control y que en algún momento no vamos a poder hacerlo. Pero para eso está el teléfono y para eso está la comunicación. Y entre mayor tiempo se dé el aviso, mejor, ¿sí? Pero si no son cosas importantes, consideren el tiempo y las actividades de la otra persona, ¿sí? Nuestros pequeños nos están observando. Es parte de la confianza que nosotros estamos generando en nuestros pequeños. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ok. Vayamos entonces al siguiente punto. Viene un punto importante, la obediencia. Filipenses 2:5, por favor.
la obediencia. Filipenses 2, versículos 5 al 8, por favor. ¿Ya estamos ahí? Dice la Escritura de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mayor muestra de obediencia, hermanos, que pudiéramos nosotros tener, la tenemos en la cruz del Calvario. Esa es la mayor muestra de obediencia. No hay mayor muestra de obediencia, mayor muestra de amor que esa. Y nosotros como hijos de Dios debemos de ver al Padre y de ver ese tipo de obediencia que el Señor nos está marcando. O sea, nos está dejando una vara altísima, hermanos. Altísima con respecto a la obediencia. Y nosotros somos llamados a eso, somos llamados a obedecer. Vámonos por favor a Primera de Pedro, y aquí vamos a ver otros dos pasajes. En la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, aquí es la introducción de la carta del apóstol Pedro. Y en el versículo 2 está hablando que fuimos elegidos, ¿sí? Está ahí diciendo para quién va la carta, para quiénes son, y dice elegidos, o sea, todos ustedes, hermanos, a todos los que está dirigiendo la carta, creyentes, hijos de Dios, elegidos según la presciencia de Dios, de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Dice Samuel Pérez Millos, no sé, dice que en el texto original la palabra obedecer no es un verbo, sino que como lo tradujeron es como un verbo, pero en realidad como debería de traducirse es elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obediencia. ¿Sí? Para obediencia, que es mucho más complicado que un verbo, porque menciona este hombre que cuando se utiliza un verbo, el verbo denota alguna actividad en un tiempo específico, ¿cierto? O sea, en pasado yo obedecí, yo obedezco y yo obedeceré. Pero en este caso, en la traducción, como debiera ser, que hemos sido llamados a obediencia, el ejemplo, o bueno, el sentido que es llevar una vida constante en obediencia. No es nada más, ayer obedecí, hoy obedeceré mientras dure la situación y mañana quién sabe si obedezca. No, es en llevar una vida de obediencia constante. Hemos sido llamados a eso, a ser obedientes, a obedecer delante del Señor. Ahora en 2 Corintios 10:4, un pasaje que vimos la semana pasada con respecto a los argumentos, con respecto a nuestras fortalezas y en donde luego nos estamos refugiando nosotros como seres humanos, pensando que nuestras fortalezas van a ser mayores a lo que Dios ha establecido, cuando no debe de ser así. Y dice así 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Es decir, nuestros argumentos con los argumentos de Dios, si chocan entre sí, nosotros debemos obedecer los argumentos de Dios y que Dios derribe nuestros argumentos. Y no al revés. Y ahí es en donde está una lucha constante, hermanos, que era lo que veíamos la semana pasada. Somos llamados a obediencia, tenemos un ejemplo de obediencia. Y ahora debemos ser un ejemplo de obediencia para nuestros pequeños. Debemos de serlo. Y repito, en la medida que nosotros obedezcamos, esa va a ser la vara que nuestros pequeños van a utilizar para obedecernos a nosotros. Y eso es para que nos hubiera de poner así a pensar y a temblar. Ahora, un último punto que me gustaría exponer es acerca del esfuerzo o el empeño o el afán de una manera positiva en que nosotros ponemos a las cosas para poder hacerlas. ¿Sí? En Eclesiastés 9:10 dice de la siguiente manera: todo lo que te viniere a la mano por hacer o para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, todo lo que te venga a tu mano para hacer, hazlo bien, hazlo de la mejor manera. No hagamos las cosas mediocremente. Si nosotros hacemos las cosas mediocremente, ¿cómo creen que nuestros hijos las van a hacer? Las van a hacer igual. Y a lo que se refiere exactamente con que todo lo que te viniera a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas, no es de que, dependiendo cómo te sientas. No, es si Dios te capacitó para hacerlo de 10, hazlo de 10. Así hazlo. Pon tu mayor empeño, pon tu mayor esfuerzo en hacer las cosas y hacerlas bien. Y enséñale a tus pequeños en cómo hacer las cosas, en que lo hagan bien, porque todo eso es para el Señor. Decía un ejemplo, ¿no? de un hombre que se estaba empeñando en hacer algo ahí, una obra, y llegó otro y le dijo: no, pero pues ¿para qué le pones tanto empeño en eso? ¿Para qué le pones tanto empeño? Eso nadie lo ve. No, pero Dios lo ve. Dios lo ve. Y Dios sabe qué tanto empeño puse en eso. Y Dios sabe qué tanto me esforcé en hacer eso. Y si todos como hijos de Dios representáramos a nuestro Dios, a nuestro Padre en las cosas que hacemos, créanme que nuestra sociedad sería de otra manera. En verdad. Tenemos que esforzarnos en hacer las cosas bien, en hacer mejor las cosas, cada día mejor. Y eso enseñárselo a nuestros pequeños. Debemos mostrar a nuestros hijos que honramos a Dios, reconociendo y respetando su autoridad, amándolos, confiando en sus decisiones, obedeciéndolos y haciendo más de lo que se espera de nosotros. O sea, nosotros como padres debemos hacer todo lo que acabamos de ver en relación con nuestro Dios. Y esto a su vez mostrarlo a nuestros hijos para que nuestros hijos nos puedan amar de la misma manera en como nosotros amamos al Señor. Y miren, pequeños que están ahorita con nosotros, no tienen padres perfectos. No lo tienen. En verdad que no. No tienen padres perfectos. Pero están haciendo su mejor esfuerzo para poder educarlos de la mejor manera. Y quieren estar en congruencia con lo que Dios ha establecido para poder educarlos a ustedes. No son perfectos, repito, van a tener errores y se van a encontrar con situaciones complicadas. Pero no permitan que eso, pequeños, marque sus vidas. Ustedes también intenten ver al Señor de la forma en como sus padres los estén educando y de acuerdo a como sus padres les estén inculcando ese amor al Señor. Ustedes miren al Señor, vean a Dios.
Pongan sus ojos en las cosas de arriba. Y aquellos adultos, padres, madres, que también sufrieron de pequeños. No es bueno que estemos aferrados a cosas que nos dañaron en el pasado y que estemos nada más ahí atrapados en ese círculo vicioso y que no hemos entregado al Señor. Hagamos algo. Y lo primero que tenemos que hacer es perdonar. Es lo primerito, hermanos, que tenemos que hacer. Tenemos que entregar todo eso al Señor. Y si no tuvimos los mejores ejemplos de padre y madre, tenemos a nuestro Padre Celestial, que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a decepcionar, nunca nos va a dejar de lado. Siempre va a estar ahí para nosotros. Siempre, siempre va a estar ahí para nosotros. Y no es bueno que nosotros estemos aferrados a algo que sucedió hace 15, 20 años y que a la fecha estamos permitiendo que nos siga dañando. Dejen eso, entréguenselo al Señor. Debemos mostrar a nuestros hijos quién es el Padre amoroso de nuestras vidas. Debemos hacerlo y debemos ser constantes, conscientes, firmes. Debemos honrar a Dios en la vida de nuestros hijos. Debemos mostrar que el Señor es el que nos ha llamado a estar bajo sus alas, a estarnos cobijando debajo de ellos, y que nosotros debemos reconocer que no hay nadie como Él. No hay nadie. Él es el mejor Padre. Él es el Padre perfecto. Y que es nuestra responsabilidad para nosotros el acercarnos a Él, el ponernos delante de sus pies y crecer cada vez más en confianza hacia Él, en dejar todas las cosas que nos pudieran estar atando o dejar todas esas cosas que nos pudieran estar deteniendo en un crecimiento con el Señor. Miren, ya en manera de conclusión, vamos a buscar, por favor, Efesios 6, 1 al 3. Y esto me gustaría que lo escucharan nuestros pequeños o aquellos que todavía están dentro del núcleo familiar. Y aquellos a quienes todavía tienen sus padres también. Hónrenlos. Efesios 6, versículos 1 al 3. Y dice de la siguiente manera: Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Tenemos que recordar que nosotros somos los representantes de Dios en la vida de nuestros pequeños. Somos los representantes de Dios y es nuestra obligación el poder mostrar una imagen clara de quién es Dios, de quién es nuestro Padre, entendiendo que no somos hombres y mujeres perfectos, pero que sí queremos hacerlo de una manera correcta y que vamos a tener errores y que cuando los cometamos seamos lo suficientemente humildes para llegar delante de nuestros hijos y pedirles perdón. Porque eso no nos va a quitar autoridad, hermanos, en verdad, no lo va a hacer. Y sí va a permitir que nuestros pequeños sigan afianzando más su amor hacia Dios y su amor hacia nosotros. Que se den cuenta que nosotros también reconocemos nuestros errores. Y aún así, hermanos, pequeños y aquellos que todavía tenemos a nuestros papás, honrémoslos. Démosle gracias a Dios por ellos, oremos por ellos. Y aquellos a quienes ya no los tenemos, recordemos que tenemos a nuestro Padre, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar de lado. Y tomemos del Señor todo,
todo, porque el Señor en algún momento nos va a disciplinar, ¿cierto? Y a lo mejor no nos va a gustar. Pero pues, ¿quién es ese hijo que al que pues, no se le disciplina? Entonces no seríamos hijos, dice la Escritura, entonces seríamos bastardos. No seríamos hijos. Si somos hijos, el Señor nos va a disciplinar. Y es importante que nosotros en nuestra relación con Dios cada día profundicemos más, que cada día busquemos más el saber quién es como Padre, que busquemos en la Escritura qué es lo que la Biblia enseña. Yo nada más toqué algunos puntos, pero no son todos, hay más. Y es importante que nosotros cada día le busquemos más, reconociendo que no hay nadie como Él. Y que nosotros de una manera genuina busquemos más su rostro y que queramos conocerle más y más, venir delante de su presencia. ¿Podemos ponernos en pie? Reconociendo que no hay nadie como Él. Reconociendo que no hay nadie como el Señor y que queremos conocerle más como Padre, identificarnos más como hijos, como adoptados de Él, con responsabilidades, con privilegios, con obligaciones, y que Él es nuestro amigo de verdad. Nadie nos va a amar más que el Señor. Nadie, hermanos. Y nuestra responsabilidad de honrarlo en la vida de nuestros pequeños. ¿Cierto? Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Dios. Ciertamente es nuestra responsabilidad